Así que también es bueno, y claro que vamos a tener una ley, no más de 2 minutos en los comentarios, así todos podemos hablar y todos podemos comentar. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias por su gran amor, por su gran misericordia de estar en esta mañana, Señor, comenzando una nueva jornada. Y deseamos, Señor, que usted fluya a través de todo esto que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de su obra. Vamos a hablar de lo hermoso, Señor, de este trabajo. Señor, donde todos los que estamos aquí estamos envueltos, Señor, de una y de otra manera. Padre, bendíganos, ayúdenos, Señor, a entender bien el propósito, Señor, las metas, todo lo que tiene que ver con su obra. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar del comienzo de una nueva obra. Y como les decía, yo quisiera contarles un poquito. A lo mejor no todos saben del comienzo de la obra en Curicó. Que ahí está la Iglesia Pentecostal Apostólica en Curicó. Ahí yo quiero presentarles a mi familia. La foto fue hace un año atrás. Ahí está mi esposa, Verónica, mis hijos mayores, Génesis y Matías, luego los hijos menores, Tiara y Felipe. Y mi nieta que está ahí entre medio de los dos ahí, Antonella. Doy gracias al Señor por esta hermosa familia que el Señor me ha dado. Son hijos que sirven al Señor, aman al Señor. No más cuando nos fuimos a Curicó, nos fuimos 4. Los 2 mayores estaban solamente. Y esos 2 de atrás son curicanos. Nacieron en Curicó y yo doy gracias al Señor por la familia. Yo sé que cada familia es súper fundamental en la obra del Señor. Son los más fieles, son los más que apechugan con los papás. Así que si hay algo que yo creo que tenemos que apreciar y siempre darle gracias al Señor es por nuestra familia. Definitivamente, darle gracias al Señor por nuestros hijos. A veces nosotros no le damos tanta prioridad a los hermanos. Está saliendo esto para afuera, pero la familia es tan fundamental en la obra del Señor. Es tan importante los hijos. Es nuestra primera iglesia. Es nuestra primera iglesia. Por los cuales tenemos que darles el máximo de tiempo y atención. Gracias al Señor por esa familia que el Señor me ha entregado. Bueno, y grupos de la iglesia, los cuales hemos estado trabajando. Ahí hay un grupo de jóvenes de nuestra congregación, ahí están mis hijos, un grupo de jóvenes también. Este es un trabajo que hemos estado haciendo por ya 3 años en la ciudad, en el pueblo de Iloca. Ustedes saben que en Iloca, después del terremoto, se devastó todo ese lugar. Entonces con mi presbítero Jacob, Pablito y otros pastores también, el pastor Pablo Núñez, comenzamos un trabajo ahí. Y ahí hay un pequeño grupo de hermanos en Iloca, los cuales visitamos 1 o 2 veces en el mes. Ha sido un trabajo difícil porque no tenemos un lugar, una iglesia ahí, sino familias que se ganaron en ese tiempo y todavía están ahí fieles al Señor. Los visitamos, le hemos dicho, busquen un lugar, congréguense. No, pastor, si usted es nuestro pastor, no vamos a buscar ningún otro lugar. Así que oremos por este lugar. Aquí el grupo de jóvenes de nuestra iglesia estuvo realizando ese fin de semana ese trabajo en Iloca. Ha sido un buen desafío. No está cerca de Curicó, está a 2 horas y media de Curicó, así que es lejos el lugar para ir. Ahí está nuestra congregación. No siempre están todos, pero casi todos nuestros hermanos de la iglesia ahí en Curicó están ahí. Este es una foto que se sacó hace 2 meses, en el mes de diciembre.
es el viaje de fin de año. Ese lugar que ustedes ven ahí es la piscina municipal de Curicó. Tenemos muy buenas relaciones con la municipalidad, con el alcalde, así que gracias al Señor todo eso nos facilitan gratis para disfrutar. Ahí están los hermanos, parte de la congregación de Curicó. Hay que decir que cuando partimos en Curicó partimos de cero, no había nada en ese lugar. Y el Señor ha ido, ahí está el grupo de mujeres. Esa foto fue ya hace 2 o 3 años atrás. Y ese es el grupo de mujeres de Curicó. Decir también que en Curicó hay 2 iglesias, hay una en Curicó y en Los Niches. Entonces ese es el grupo de mujeres de la iglesia de Curicó. Y el trabajo con los niños, que también es fundamental en todas las iglesias. Y damos gracias al Señor que ahí se hace también un trabajo con niños. Y bueno, y se ven hartos niños que también estábamos haciendo en ese tiempo el trabajo de las cajitas. Yo no sé si ustedes también lo hicieron, entonces en ese tiempo llegan más niños a la iglesia. Y ahí está nuestro templo, mira afuera, y también el que está ahí soy yo con mi esposa. Estamos ahí en el templo, en la fiesta de aniversario de nuestra iglesia, que el año pasado cumplimos 16 años de ministerio. Un poco para que ustedes conozcan el trabajo en la iglesia del Señor. Bueno, como resumen, quisiera decirles que en el comienzo de la obra del Señor, el trabajo en equipo es fundamental. Y cuando comenzamos, y yo estoy hablando de la perspectiva de un pastor que está partiendo solo, no hay nadie. Nosotros no teníamos ni siquiera un hermano en la iglesia. Entonces, ¿cómo se forma un equipo? Entonces, en nuestro caso, yo estoy hablando de nuestro caso, la familia fue nuestra primera congregación. Los hijos, entonces el papá predicaba, mi esposa abría el servicio y uno de los hijos menores recogía la ofrenda. Ese era el equipo de trabajo. Y yo doy gracias al Señor, algo que siempre fue muy, muy bueno y fundamental en nuestro comienzo fue el apoyo de nuestro templo central. Ustedes saben, yo salí del templo central, de la iglesia de nuestro obispo. Entonces la iglesia madre para mí fue muy, 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 muy bueno ese apoyo. Comenzamos el trabajo en el año 1997. Este año estamos cumpliendo 17 años de trabajo, donde en 17 años han habido bendiciones, tiempos buenos, pero también tiempos muy desalentadores. Y a veces difícil la obra del Señor. Y todos conocemos. Y son esos momentos cuando necesitamos más apoyo de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros pastores. En el caso de nosotros, yo nunca perdí contacto, y esto es muy bueno, con mi iglesia madre. El apoyo espiritual importante de nuestro obispo, mi pastor. Y también luego mis pastores David y Daniel, mi pastora María. Nunca perdí y nunca he perdido ese contacto con ellos. Y que algo súper bueno, ¿no? Y yo le estoy hablando a pastores aquí, que siempre se dejen pastorear por los pastores superiores que tenemos. Y en nuestra misión, bueno, sabemos el apoyo espiritual que teníamos de nuestro obispo, pero hoy tenemos a nuestro pastor David, que están cercanos a nosotros, están
Y yo digo, esto se da en nuestra misión nomás, tan cercanos que somos los pastores y nos abrazamos y ahí está tan cerca, no tenemos ni que pedir audiencia ni nada, tenemos que abrazarlo, amén, conversar y ya. Yo creo que eso es una bendición en nuestra misión, el hecho de comenzar la obra de esta manera con tanta ayuda pastoral. Yo no sé si a lo mejor su experiencia fue diferente, pero en nuestro caso fue muy, muy buena en esa área. Ha sido muy... Yo siempre digo, ¿será que yo soy así, tan cercano a los pastores? A lo mejor a algunos le costará más, a algunos le costará más acercarse. Yo cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Yo voy y nadie me saluda y bueno, ¿y tú saludas? No le pasa con los hermanos de la iglesia, de repente dice, pastor, lo vi en el centro y no me saludó. Bueno, y si tú también puedes saludar, ¿o no? Así que es bueno tener esta cercanía, nos fortalece, nos ayuda, nos bendice y también somos más conscientes que somos parte de este cuerpo, somos parte de la familia del Señor. Bueno, partimos en esto, las características de un obrero. ¿Qué características debería tener un hombre que Dios lo llama? Siendo que aquí hay hombres que ya llevan años y podrían darnos una cátedra de esto, pero es bueno siempre recordar que Dios puso los ojos en nosotros por algo, que Dios puso los ojos y que Dios no se equivocó cuando Dios te llamó. De verdad no eras perfecto, no, todavía había debilidades, todavía hay cosas que tenemos, pero siempre hay algo, características que Dios tiene para cada uno de nosotros y Dios nos llama. Miren, partimos primero. Dios llama a gente madura en su obra. Aquí hay personas que a lo mejor, pastores que tendrán hermanos que tienen ganas de ir al ministerio, tienen ganas de ir adelante en la obra del Señor y la Escritura dice que era obispado buena obra desea, pero yo creo que una de las características que tiene que tener un obrero es ser un cristiano maduro. Una persona que realmente... Y yo estaba mirando aquí en el pasaje del libro de los Hechos, cuando el Señor llama a los diáconos, gente que iba a hacer un trabajo sencillo, como servir a las mesas. Pero la primera característica que surge aquí, si lo podemos leer, está aquí, y ustedes pueden rayar la hojita, es suya, así que le ponen ahí, no está la cita bíblica, pero está aquí en Hechos capítulo 6, versículo 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Solamente ¿Sí? buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Interesante cuando parte buscando las características de los hombres que van a hacer el trabajo, son varones de buen testimonio, gente con un buen ejemplo, gente madura, gente que realmente pueda hacer este trabajo. Luego viene lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, pero antes el testimonio, la madurez. ¿Cómo lo ven esto? Gente madura. Ha habido un par de hermanos en nuestra congregación que me han dicho, pastor, yo quiero salir al ministerio. Y yo digo, qué bueno.
es un buen deseo, un buen anhelo de tu corazón. Pero también tienes que dar alguna pequeña medida que y a veces a la gente no le gusta esperar. Cuando uno dice, hermano, esperemos un poco, veamos, vamos paso a paso. Y la gente quiere, no, ahora ya. ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Y cuál ha sido la respuesta, mi pastor Silvestre, en esa gente un poco apurona, no sé cómo decirlo? Claro, lo que pasa es lo siguiente, de que uno con su experiencia que viene de años en el Evangelio, yo tengo que darle gracias a Dios porque yo nací en el cristiano. Ustedes me crié, ¿no? Llegué a los 11 años de la misión. Voy a los años que tengo, no voy a hacer los panes. Pero con nuestra experiencia que tiene uno, tiene que también decirle a la persona que realmente no es cosa de llegar, oye, aquí te voy a colocar aquí, aquí te voy a poner guía. ¿Ya? No, el pastor tiene que ir primeramente con su experiencia viviendo también. ¿Ah? ¿Cómo está funcionando? Si es capacitado o no es capacitado para. A mí me ha pasado, han llegado y aquí estamos hablando del pastor Silvestre, un hombre que va al ministerio, sí. Un hombre que va a recibir la obra del Señor. Entonces, ¿cuánto más responsabilidad tiene de ser un cristiano maduro? Sí. Lo que pasa bastante es el siguiente, de que uno, como digo yo, con la experiencia que tiene uno, a través de la palabra, aprendemos también de los grandes hombres. Claro. El esfuerzo, el sacrificio. Yo me saco los zapatos con Jeremías. Yo lo llamo joven. ¿No? Y le dijo a Dios, antes que naciera te sacrifiqué y te di con perfecta la canción. Y Jeremías dijo, Señor, no se lo soy un niño. Y Dios le dijo, bueno, tan sencilla. No digas que eres un niño, porque todo yo le corto. Y eso basa, ¿ah? Esa es la base fundamental de que el cristiano tiene que esperar en el Señor. Y qué mejor esfuerzo cuando el Señor dice que está con nosotros. Con esa experiencia uno tiene que decir. Hay que ver sus frutos. También. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ah? Sí, Por sus un frutos los fruto de conoceréis. Yo Yo creo que el Señor se toma su tiempo con nosotros, así como el Señor se toma su tiempo en hacer una flor, también se toma su tiempo con nosotros. Hay algo que nuestro obispo siempre mencionaba en esto del llamado. Decía, pues yo sé que esta gente se acercó y quería ir al ministerio, pero él decía, a mí me gusta también ver la trayectoria. ¿Ah? O sea, una persona que llegue un año a la iglesia, ya que era, a mí me pasó en el comienzo de nuestro ministerio, llegó un hermano primero llegó su familia y luego se convirtió en el hermano, y era bien fogoso el hermano. Estuvo un año en la iglesia, un año, y un día me dijo, ¿sabe, pastor? Yo me voy, porque ya estoy preparado ya para la obra del Señor. Yo dije, preparado. Eso me causó, en un año le dije, Miguel, es difícil. El Señor se tomó 3 años para preparar a sus discípulos. Sí, pastor, ya estamos listos. Y se fue el hermano. Formó un grupo de personas. Al poquito tiempo llegó a la iglesia con un pequeño grupo de hermanos. Aquí están los frutos, pastor. Se los vengo a dejar. Porque yo ya no quiero más. Yo le dije, Miguel, no, las cosas no son así. Tú te hiciste cargo de esta gente y tienes que seguir al frente. Un día conversé con él y me contó las peripecias que pasó.
se apoyó con una misión. Miren lo que pasa en otros lugares, yo no sé por qué. Pero me decía, pastor, ¿sabes que estoy demandado por una misión? ¿Por qué? Yo hice un contrato cuando entré a la misión de pagar la cuota de la misión, los diezmos y las ofrendas mensuales. Y resulta que un mes, todos los meses venía un supervisor a buscar la plata y un mes no la pagué y estoy demandado. Pastor, ¿qué hago? Adivinen qué le dije. No pagué ninguna cuestión. No, pues estoy demandado, si aquí hay una cuestión judicial. Imagínense. Bueno, ¿qué le faltó al hermano? Madurez. O sea, estaba verde. Yo le decía, mira, mi hijo tenía, el Matías, que ahora tiene 19 años, tenía como unos 7 años. Yo le decía, ¿sabes que te veo más pequeño que mi hijo? Eres un niño en lo espiritual. No puedes tomar esta responsabilidad tan grande. Entonces, la madurez. Quería ir. Y lo que hablábamos, leal e idóneo en su trayectoria local. Yo creo que aquí, mirando a los hermanos que están aquí, a ustedes que están aquí, cada uno en su iglesia ha tenido una trayectoria local. Está mi presbítero aquí, lo conocí hace hartos años en Temuco, y sin duda ahí el Señor lo formó, el Señor lo... Y yo sé que las experiencias de ustedes, cada uno de ustedes ha sido leal e idóneo en su trayectoria. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor trabajando con la juventud? Yo veo a Carlos aquí, que fue jefe mío en la juventud, y como guía de clase, como jefe de punto. O sea, nadie aquí dice, ¿sabes qué? De un día para otro me pusieron, sino que en la obra del Señor, y un poco mirando el trabajo que ustedes han hecho, han tenido una trayectoria. Hoy día cuando ponen a un guía de clase en un local, ustedes han tenido su propia experiencia, han tenido su propia vivencia. Y yo creo que esto es súper bueno, que también, bueno, aquí hay obreros, pero también hay pastores que van a enviar obreros. Entonces, la trayectoria, súper importante. Yo no sé si a alguien le gustaría tocar este punto y dar un comentario en relación a mi hermano amado. Yo creo que si hay algo que nos caracteriza en nuestras misiones es ser leales. En las buenas y en las malas está con el pastor. Castillo. Siempre, cuando nos juntábamos los pastores, comentábamos nuestra lealtad. Cuando uno fue miembro de una iglesia o por trabajo se movió por un lugar, siempre fue leal y buscó la iglesia donde uno nació y puso lo que Dios colocó en el corazón para ayudar a los siervos de Dios. Siempre hubo ese espíritu de colaboración, de ser idóneo, de poder colaborar con el siervo, en donde uno pudo ejercer su fe y la cobertura que uno necesita como miembro para trabajar en la obra del Señor. Entonces eso lo hace ahora estar en este lugar nosotros y tomar esta responsabilidad, pero había una trayectoria fuerte, larga. Yo desde 56 que conocimos al Señor, y bueno, siempre trabajando en la obra del Señor, donde iban, si había una misión ahí trabajaban, por amor al Señor. Nunca pasó esas peores que hoy hay, y cuando pasaban los años y uno se sentía pero alegre y feliz trabajando al lado de su pastor,
y esperando que si lo movían de ese cargo que se le había encomendado, uno esperaba y si no, seguía trabajando, nadie le decía, bueno, yo estoy bueno para pastor. Lo que a mí me pasa en Argentina, lo mismo que escuchaba es que al año, si usted es un oficial, ya dice, bueno, si me sacan 8 años será para pastor. Entonces, mejor no tener oficiales y no tener colaboradores. Entonces, y ahí pasa así lo mismo, porque y uno ve, por supuesto, no es que uno pueda decir, no, los hermanos van a la iglesia y ellos, que Dios les coloca un don, una gracia, creen que eso es lo máximo para ir a alcanzar al pastorado, ¿no? Y eso puede ser un don de servicio, un don de predicación, un don profético, no sé, pero eso no le impide que rápidamente suba al apoyo espiritual, sino que hay que esperar y el Señor lo va sintiendo como el llamado, dice que Dios lo llama y la iglesia lo confirma. Y creo que hemos pasado esa trayectoria así, esa experiencia. Bueno pensar en esta área, la trayectoria local. Cada uno de nosotros se formó en una iglesia local. Esa experiencia nos va a servir luego en el ministerio. Aquí tenemos en esta trayectoria nuestros modelos. ¿Cómo lo hacía mi pastor? Yo tuve la bendición de estar con mi pastor, con mi obispo, él era mi pastor. Entonces, ¿cómo lo hacía él? Y de repente uno se enfrenta a situaciones donde tiene que echar mano también a esto, a recordar situaciones. La situación familiar prioritaria y armónica. Esto al principio yo les mencioné la familia. Esto es fundamental en la obra del Señor. La familia. Hemos tenido experiencias de pastores que han ido al ministerio, pero que lamentablemente su familia no los ha apoyado. Hubo una experiencia hace un par de años atrás, un pastor que fue al norte y vino a entregar su puesto y viendo, examinando la situación, ¿cuál fue su mayor problema? La familia. La familia. Su familia no lo apoyó. Entonces el pastor no lo apoya, su esposa, sus hijos, no hay nada más que hacer. Yo creo que es... y aquí, al contrario, el hecho de que tengamos a nuestra familia, a nuestros hijos, envueltos en la obra del Señor, es un gran respaldo. Eso es un gran respaldo para nuestro ministerio y así somos apoyados y respaldados porque ahora no estamos exentos a tener situaciones difíciles en nuestra familia. Pero que la situación familiar sea armónica, sea prioridad en el trabajo, en la obra del Señor. Yo doy gracias al Señor. Nuestra misión, nuestra iglesia, ¿sí? Uno ve, hay gran fortaleza en las familias. Y yo creo que ha sido el ejemplo también de nuestro obispo. Hemos visto su trabajo, hemos visto a sus hijos. Hoy 3 de sus hijos están aquí, son pastores, y uno dice, oh Señor, qué lindo ejemplo Él nos ha entregado, y no solo Él, sino también otros ministerios de nuestra misión, como el Padre empezó la obra, y hoy sus hijos están tomando la responsabilidad pastoral, apoyando, ayudando en el ministerio. Quiere decir que esto ha sido bueno, ha sido un hermoso ejemplo en nuestra iglesia en esto. Aquí tenemos a Paula, que está comenzando con su esposo el trabajo en la obra del Señor en Colina,
una linda experiencia ahí. La familia, cómo se involucra en la obra del Señor. Una bendición ver este trabajo. Cuando comenzamos nos enfrentamos al desafío de comenzar de una vez. Hay gente que dice, Señor lo llama al ministerio y ya voy a comenzar, ya voy a empezar. No, yo creo que hay que comenzar de una vez. Y lo primero es buscar la dirección del Señor. Buscar la dirección del Señor. ¿Cómo Dios lo llamó a usted? ¿Cómo Dios me llamó a mí? Hubo una inquietud en el corazón, algo pasó. Yo no sé cómo habrá sido con Marcos, también es hijo de pastor. ¿Cómo fue tu experiencia, Marcos, en el llamado? ¿Cómo el Señor empezó a inquietar tu corazón al llamado? Bueno, yo tengo una experiencia. 2 veces me llamó el Señor. El problema está que mi papá estaba joven. Ya. Y yo no entendía, está joven, decía él. Y él murió a los 63 años. Muy joven. Y de repente. Entonces yo no entendía, pero cuando murió me encontré frente a la iglesia. Ahora, yo no quería nada con la iglesia, o sea, nada en el sentido de pastorear. Yo como hermano, ni un problema. De hecho, yo le decía al Señor que no me voy a apartar de tu camino, pero pastor no quiero ser. Pero el caso es que yo vi sufrir a mi papá. Entonces yo no quería sufrir. Pero el Señor me llamó y tuvimos una lucha tremenda. En el sentido de no querer. Yo definitivamente no. Y luché por no. Pero me di cuenta que el asunto no era por mi parte, sino obedecer al llamado. Y entonces yo ahí me di cuenta que Dios iba a poner la mano fuerte sobre mí hasta que recapacité. Y ahí comencé. El problema está que yo veo de repente los desafíos de comenzar una iglesia nueva, de 0 kilómetros. Ya hay algunos, en mi caso, que empezamos con una iglesia ya formada. Y la iglesia que yo recibí era una iglesia muy complicada. De hecho, tuvimos harto problema con mi esposa porque eran formas de trabajo distintas. Mi papá tenía una familia que son mis hermanos y tuvo que haber o eran ellos o nosotros. Entonces yo estuve a punto de empezar solos. Fue un terremoto prácticamente, de familia paterna en mi caso. Pero Dios de a poco fue formando y la verdad es que yo recibí una iglesia enferma. Y tuvimos que orar al Señor, trabajar. Y hoy día me da gusto porque hay gente sana, gente idónea, gente leal, gente generosa. Gente que está dispuesta al sacrificio, ayudándonos, colaborando. Y eso ha sido una bendición. Ahora yo digo, si tuviera que comenzar a ir, si Dios me llamara, lo aceptaría. En los comienzos no entendí. Pero yo hago un resumen, Dios ha sido muy bueno con nosotros. El ministerio ha sido una bendición desde la perspectiva personal, familiar, matrimonial, en todo orden de cosas. De repente, bueno, yo creo que cada uno tiene su experiencia, por los que han partido cero, han tenido sus luchas. Nosotros que partimos con una iglesia formada, pues de repente dicen, yo escuchaba ahí, claro, recibir la iglesia, llegar y pastorear, pero no, el asunto, uno cuando entra a pastorado, en mi caso, había personas con cupos ahí enquistados en el poder. Entonces, fue una lucha realmente, pero Dios es bueno, el Señor es bueno. Y cuando se hacen las cosas bien y uno busca al Señor, Dios lo respalda. Y eso es lo que hemos sentido, un respaldo al Señor. Por lo menos estamos contentos. Marco, te hago esta pregunta porque hay pastores que también van a comenzar, no de cero, sino una obra que ya, y es el caso también de Víctor acá. ¿Cómo fue el proceso?
¿dónde empezaste a juntar más fuerte? Hoy día que ya la iglesia ya está sana, una iglesia ya que llevas años, que a lo mejor ya los viejitos se han ido y están tus hijos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, un texto a mí que me causó impacto y yo dije, aquí me agarro. Eso está en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí el Señor me hizo estacionarme. Mi papá era un hombre de la palabra, pero yo creo que le faltó asistir a estos cursos de capacitación. Necesitamos tocarnos, como decía nuestro hijo, necesitamos vernos. Y yo comencé a estudiar la escritura, honestamente. Gracias a tener una librería y libros que había, libros que lo leía, después lo vendía. Entonces fui realmente estudiando la escritura hasta el día de hoy. Entonces, ese texto me ayudó a entender muchas cosas. Y yo creo que va en el compromiso de la persona. Pero no como la persona quiere, sino como una búsqueda de realmente qué es lo que Dios quiere. En el libro de Jeremías dice, no se alaba el sabio su sabiduría, el rico su riqueza, ni el valiente su valor, sino conocerme y entenderme. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, conocer a Dios y entenderlo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que busca? Entonces, por ese lado comencé a estudiar la escritura. Yo no sé si algunos entienden acá, pero después de Salomón el reino se divide en dos. Yo no sé ¿sabe por qué el reino se divide? Porque Dios trabaja en una unidad. El reino de Israel vienen los asirios y los llevan cautivo. Entonces era el pueblo del Señor. Queda solamente el reino de Judá con Jerusalén como capital. Y después vienen los babilonios y se llevan cautivo a los judíos que están en Jerusalén. Entonces, ¿cómo Dios, el que servimos, permitió eso? Entonces eso yo no lo entendía. Entonces me puse a estudiar toda la Biblia y gracias a Dios pude entender el porqué de las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, hay un solo Salmo 91, un solo Salmo 23, un solo Salmo 100, un solo Salmo 100, un solo Salmo 1, pero hay dos salmos que son idénticos en la escritura. En la forma y en el fondo son iguales. Y ahí yo creo que radica el problema de nosotros. De repente nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no pasa esto? Y la respuesta está en esos dos salmos que son idénticos. Hay dos salmos que son idénticos. En la forma y en el fondo. ¿Cuáles son? Tienes que leerlo y encontrarlo. De verdad, pues hay dos salmos que son idénticos. Yo lo obedezco a mi esposa. Diga, El 14 y el 53. Y ahí está la clave. Esa es la clave. Entonces, si uno tiene que buscar a Dios todos los días, buscarlo, encontrarlo, tenerlo, poseerlo, vivir con Él, con Dios. Y ahí está la clave, el 14 y el 53. Bueno. Bueno, Marcos, que el Señor bendiga a nuestro pastor Marcos Novelón. Estrategias de tener un modelo en mente. Todos hemos tenido una experiencia en nuestras iglesias madres. Ahí hay modelos. Hemos tenido otros modelos también, una iglesia con propósito. ¿Cómo comenzar la obra del Señor? Lo vamos a ver más adelante esto también. Equipos de trabajo. ¿Cómo formamos un equipo si vamos a comenzar recién la obra del Señor? Donde tenemos que darle mucha importancia a nuestra pastora. Y eso es algo que tiene que estar siempre en nuestra mente como pastores, en cualquier equipo de trabajo, que esté la pastora. Les digo algo, la pastora siempre nos dice la verdad, nuestra esposa. Aunque no nos guste, aunque a veces nos enojemos, ¿quién mejor que ella nos va a decir la verdad? Y nos pastorean con vara de hierro. Y nos pastorean. No sé si con vara de hierro, pero nos pastorean. ¿Sabe qué? De repente vemos en el ministerio cómo se desplaza a veces a las mujeres, a la pastora,
especialmente gente machista, gente... Y en nuestra iglesia no, en nuestra misión la pastora ha hecho un trabajo hermoso. ¿En qué iglesia nuestra no hay más mujeres? ¿No? ¿Cierto? Ya no. Ah, ¿ya no? ¿Hay más varones que...? Tenemos ese problema. Es un problema. Precisamente con la pastora. ¿Ya? Con la experiencia que tengo pastora, ¿no? Yo también estoy heredando una iglesia formada. En la iglesia, increíblemente, se repite la característica de una iglesia interna, porque de hecho durante el periodo de enfermedad de mi papá, la gente se fue. Cuando yo empecé ya a asumir, cuando yo mi papi ya no podía ya expresarse, ya empecé a llevar a la iglesia, pero siempre quedó la pastora, y siempre está la pastora. Si la pastora no está en condiciones. De hecho, ella tiene que ser llevada por alguien, en este caso mi señora, que ahora, gracias a Dios, la pastora la invitaron un hermano carnal de ella a Coquimbo, entonces la fue a dejar mi hijo allá y ella pudo venir ahora, por ejemplo, a la capacitación. Pero si no, está constantemente con ella, porque no se puede movilizar. Entonces, las dorcas de la iglesia nos tienen bien. Incluso antes de venir para acá, hablaba conmigo la ayudante de la pastora y decía, yo quiero que me saquen, porque no se me condiciones. Entonces, aquí uno no puede venir a Argentina, entonces, decir, no, las dorcas es la maravilla. En estos momentos se cuentan las dorcas, 1, 2, 3 hermanas, son las hermanas ancianas. Entonces, ese grupo está adentro. Y será el caso raro que son más varones que mujeres. Y siempre hemos pensado que las mujeres son las que sostienen la iglesia. Sí. Esa situación en la que nosotros estamos viviendo realmente la unidad. Que esperamos que el Señor nos muestre la regla. Bueno, ahí comenzando, Carlito, no, yo creo que hay cosas que ahí, y a lo mejor va a tomar mucho tiempo, pero ahí el Señor... Hemos logrado hacer algunos cambios, empezando a la pastora ahí, y se han cambiado la estructura de la iglesia, pero las dorcas no la he logrado yo. Ya. Bueno, y de a poquito, todavía está la pastora. Y en esto, bueno, yo no tuve la experiencia nunca he tenido la experiencia de pastorear en una iglesia ya formada, pero me imagino que todos los cambios y todas las cosas tienen que ser de a poco, porque igual la gente de alguna manera presiona. Me tocó la experiencia de asumir luego los niches, una iglesia que ya estaba establecida, tenía un pastor, entregó. Entonces los niches, era muy feíto el local de los niches. De pura charlata el techo, se miraba por los ladrillos así, nunca fue estucado, tenía lata, el púlpito era de lata, entonces uno se subía y metía una bulla terrible. Y aparte tenía un cuadro, pero feísimo adelante, un cuadro que alguien pintó. Yo llegaba, la verdad, a los nichos y me deprimía. Dice, no es lo que, no sé. En Curicó estábamos construyendo algo tan bonito y llegaba a los nichos y habían hartos hermanos. Bueno, algo que no les conté antes de terminar con esto del cuadro de los nichos, que cuando llegamos nosotros a Curicó, partimos en la radio y llegó mucha gente a la iglesia. Mucha gente a la iglesia. Si ustedes me preguntan cuánta de esa gente está en la iglesia hoy día, ninguno. Porque mucha gente mañosa, mucha gente de otras iglesias, le gustaba la radio, le gustaba escuchar al pastor que predicaba en la radio, pero cuando se hablaba más o menos de disciplina, veían la forma de la iglesia, ¿ah? Y yo siempre digo a los pastores que llegan a Curicó,
pajarito no la lleva. Llega un pastor, se le llena la iglesia, pero la misma gente, un montón de gente que anda, ¿ah? pero no gente que eche raíces. Cuando asumimos, y sigo con lo de los niches, cuando asumimos los niches, un día tomé 2 jóvenes de la iglesia, compré un tarro de pintura, le dije, pinten el cuadro, borren ese cuadro. Pero pastor, díselo, hermano, écheme la culpa a mí nomás. Y yo me fui a caminar al patio. Y ahí estaban los jóvenes, ellos hermano, ¿quién te mandó algo? No, mi pastor, está allá afuera. Y nadie se atrevió a decirme nada. A los jóvenes nomás ¿pero quién? Y claro, las cosas fueron cambiando. Y yo pienso esto, Carlito, que las cosas hay que hacerlas a poco. Hoy día el local de los niches es totalmente diferente a como lo recibimos, porque con el terremoto se cayó y lo reconstruimos. Es un precioso lugar ahí, a 15 kilómetros de Curicó, hacia la cordillera, y un terreno grande porque tiene 20 por 30 en toda una esquina. Entonces es un hermoso lugar que el Señor nos ha dado, que es de nuestra misión, por supuesto, y damos gracias al Señor ahí, pero no fue fácil. Con gente que había ahí, cuando llegamos a los nichos, estaba cerrado ese local, no había nadie, pero cuando se abrió, llegaron gente antigua, pero gente que quería imponer su... ¿Ah? Ideal. Claro. Quería que cambiaran el púlpito. Si estamos bien, si... Y no estábamos bien, no había agua, no había luz, no había nada, no había baño, no había... Entonces, hubo que hacer un trabajo. Y hoy, en los nichos hay mucha gente nueva. Y damos gracias al Señor por eso. Y los más fieles y los más leales son los que se han convertido en estos 16 años. ¿Ah? Porque son hijos, porque lo hemos visto crecer, lo hemos visto avanzar en la obra del Señor. Bueno, y en este equipo de trabajo y la importancia de la pastora, es bueno en cada una de nuestras iglesias tener un equipo de trabajo. Aunque nos cueste, pero tener gente cercana, gente leal, gente honesta, gente que realmente esté con nosotros en el comienzo de este trabajo en la obra del Señor. Dígame. En el caso de, siempre hay un área de equipo que trabaja, porque por ahí estamos entendiendo que venimos de tantas partes, y económicamente todo, llevar una solución. Acá el pastor se ha capacitado, él está ahí justamente con el esposo, ya ellos van a tomar la responsabilidad de la iglesia. Creo yo que ellos se trataban de conveniencia porque no se puede, ayer teníamos el tema de repitiendo las mismas cosas, no teníamos ganas de ir repitiendo, es que no le podemos decir nada. Está bien, yo creo que uno mismo, yo estoy viendo ya, en la edad que yo tengo, que a lo mejor en unos 3 o 4 años más, yo tengo que ver a alguien que se ponga al frente, que es mejor, y dejarle que trabajen, porque es la obra del Señor, en la que está ahí, ¿cómo trabaja? Entonces yo creo que eso debiera alguien de ir y ver. Mira, Pastor Castillo, yo creo que en nuestra misión los viejitos mueren con las botas puestas. Yo tengo un amigo, el obispo Ulises Muñoz de la Iglesia Pentecostal de Chile, somos muy amigos con él, tiene la iglesia más grande ahí en Curicó, bueno, a lo largo de nuestro. Y él una vez me planteaba que él hasta los 70 años en su misión pueden ser pastores. Luego ellos tienen un fondo donde jubilan a los pastores. Bueno, son muy organizados. ¿Ah? Y claro, uno lo dice, oye, pastores nosotros que tienen más de 70 años, pero están vigentes,
Pero ha pasado y hemos tenido experiencias también de pastores que hasta que murieron en la obra del Señor y ahí quedó la iglesia y muchas de las iglesias se envejecieron, muchas de las experiencias han sido fuertes, traumáticas, especialmente para los nuevos pastores, los nuevos obreros que están asumiendo la responsabilidad. Les queda una tremenda situación difícil, ¿ah? Porque a lo mejor no se entregó a tiempo. Y como dice el pastor Castillo, yo creo que, en esta nueva generación, a lo mejor pensar, buscar, Señor, le dé la luz a personas que realmente, yo creo que hay que formar, ser como Moisés, por el Señor preparó a un Josué así. Pastor Julio, es muy bueno el punto que está tocando, casi el pensar de que el pastor lo haga hasta su último día, va en el medio de la iglesia misma, porque el hombre ya no tiene el vigor para continuar el trabajo, va en el medio de la iglesia y de la misión, porque puede haber sido una iglesia grande, numerosa, fuerte, ¿Y qué ha pasado? y que empieza a menguar con el mismo, o sea, usted empieza a envejecer, empieza a menguar su fuerza con la fuerza del pastor. A medida que el pastor se va envejeciendo, se va enfermando, la iglesia empieza a tomar el mismo estado de él. Sería bueno pensar de que el hombre, igual como una familia cuando el hombre de familia, ya el padre ya no está en condiciones, un hijo toma el lugar del padre y como dijo mi papá en el campo, ya le pasé las riendas a mi hijo. O sea, yo ya no llevo las riendas, se las pasó a él. En el caso mío, mi papá se las pasó a mi hermano, para que él viera el trabajo y todo, porque él ya no tenía la fuerza. Pero él siguió siendo, no dejó de ser padre, y no perdió el respeto y la figura, pero él ya no, dijo yo ya no soy capaz de eso. A lo mismo con una familia pasa, debería también pensarse en la iglesia, porque ¿por qué estamos aquí? Y queremos alcanzar algo para Jesucristo, alcanzar lo que se había perdido. El sacrificio del Señor Jesucristo es el que nosotros queremos llevar el mensaje de salvación. Entonces, eso es lo importante. Entonces, sería bueno pensarlo y que se tome una medida. Yo creo que yo soy un simple obrero en este momento, pero estoy dando mi punto de vista. Para mí esto es súper importante, escuchar la experiencia de ustedes para mí es muy enriquecedora, porque yo tengo que partir de cero. Entonces, todo para mí, lo que ustedes pueden decir aquí, yo lo anoto y lo guardo en mi corazón, porque son decisiones que voy a tener que enfrentar más adelante y tomarlas. Sí. Bueno, amén. Dios te bendiga, Ronnie. Visualizando el lugar. ¿Dónde es que voy a trabajar? ¿Dónde es que el Señor me envió? Esto es súper importante, hermano, aunque uno y algo que en el presbiterio se ha hablado mucho. Hemos tenido experiencias a veces que gente mandada al ministerio y no sabe dónde va a ir. Nos pasó una experiencia de un pastor que se iba a ir a Punta Arenas, aquí a Puerto Montt, luego era Talca, luego San Fernando, luego ya era más cerca de Temuco y apareció en otra parte. Yo creo que es bueno pedirle al Señor la dirección. Señor, ¿dónde es que yo voy a trabajar aquí? Cuando yo me fui a Curicó no conocía Curicó, pero empecé los primeros meses a conocer la tierra, este lugar. Ahora yo me siento curicano. Amo ese lugar.
porque yo creo que es el lugar que Dios me llamó. Visualizando el lugar, súper importante. Ahora, ¿y quién quedó en alguna iglesia donde, el caso de Carlos, que se quedó ahí donde su padre? Amén. Ese es el lugar donde Dios lo llamó. Tener claro, visualizando el lugar importante. Y en esta búsqueda de la dirección del Señor hay cosas que son muy, muy importantes. Primero, tenemos los recursos espirituales. Yo creo que cuando uno sale en la obra del Señor, tiene que empaparse, como dice Ron, y me tomo a sus últimas palabras. Yo vengo aquí a recibir, a buscar. Y ojalá siempre sea así, Ronnie. Ya el Señor te dé el ministerio y luego esté ya ejerciendo el pastorado. Siempre tiene que ser con esa misma anhelo de estar llenando, porque lo necesitamos. Primero, necesitamos estos recursos siempre, en el comienzo, pero también en la obra misma, la oración, el ayuno, el consejo. Estamos recién empezando. Pastor Medina. Eres tan caballero como pastor para mi saludo solo. Bendigo al Señor y agradezco al Señor la salud de vida. Nosotros, una trayectoria que lo contó el Señor como pionero, alganero, 15 de octubre del 82, en el restaurante del Espíritu Santo de Iglesia de Cristo, y pastor Luis Valdera en lengua, y mi primer diputado y me desarrollé. Y Dios pone mucho conocimiento del Espíritu Santo, los dones, y el Espíritu Santo me da una profecía especial a que da a la iglesia y lo envía a enero en el pueblo de la pastora. Hemos trabajado mucho y estamos muy felices, contentos, no con la gran comunicación, pero hemos despedido a unos 30 hermanos que han partido en el Señor en los 31 años, hemos ganado mucha gente. Hemos tenido que ir a funerales en un matrimonio que ganamos en San Fernando 2 años atrás. Mi hijo Miguel Alto, que se llama Eduardo, el Señor lo dio. Y es una trayectoria hermosa, maravillosa, en que llevo unos 66 años, me apartó el Señor de edad 108 años, servía a la comunidad. Yo ya ando de 74 años, la pastora tiene 73, bueno, los días que van pasando no valen de nivel comunitario, yo ando de 74 años. Y ya voy a cumplir después de los 74, con la ayuda de que ya entré a los 75. Y mire, estamos restableciendo la obra de San Francisco, la partida de mi pastor Carlos Ávila. Esa noche fui a los funerales, me mandaron llamar y pude hacer un servicio allá. Y estamos empezando con los hermanos, me mandaron un carabinero y el de único Torres. Paso que doy lo más mínimo, que me quede como un hijo y lo quiero como un papá, carnal, o como mi hermano mayor, como siendo yo mayor que mi hijo Pablo. Y deseamos abrir para que los pastores ayuden a orar la hora y podemos, tengo contacto ahí con la señorita alcaldesa, pero el Señor también nos ha mandado pruebas duras. Yo analizaba un mensaje de anteayer, y analizaba cuando Cadea a los 45 años le dijo: Josué, hermano mío, ven a buscar la herencia que me corresponde. Y yo pasé un proceso muy duro. Uno de nuestros hijos, muy duro. Así es. Mi hermano del Señor lo sanó. Ya a los 45 días, yo analizo los 45 años del hermano Caleb. Me dio a lo mejor un día orar. El Señor es un misterio. Yo analizo la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis, una persona que vivo leyendo la Sagrada Escritura. Y salte los medios de estar muchas enfermedades. Y me tomó el Señor. Y yo interpreto, hablo lengua y interpreto lengua. El niño, el Señor me dio. Yo agradezco los ministerios que el Señor me entregó, 8 dones para ejercer el ministerio del Señor en su iglesia, en su viña. Y me dijo el Señor,
Quillota, Viña del Mar, Calé, Nacimiento Menor. El niño tiene 47 años. Vicente, la chiquita Navidad, una niña. Y ahí me dijo el Señor, que antes pues vale, no tomó al Señor en el día, una profesión, casi un año de mayo. Se conmigo, pastor, me dice, Espíritu Santo, dos hombres, fuera vida ahí. Pero todavía fuera vida. El Señor, hizo la obra. En Rancagua me propuso el Señor, la operación, todo fue, todo gratis, en gran millones, pero igual, saqué 4 o 5 millones que estaban ocupando por pago de la pensión, pero necesitaba mucho dinero para cubrir enfermedades de mi hijo, un par de cosas. Y ahora se están recuperando con su esposa en calidad. Pero no se me corta el ánimo en mis años de edad, extender la hora. Gloria a Dios. Qué bueno, mi pastor. Que lo acompañen ahora. Amén. Vida, Amén. Dios le bendiga. a luchar por extender la hora. Eso es. A su amigo con la ayuda. Y qué bueno que ahí están para comenzar la obra en Cocodero. Amén. Amén. Está por San Francisco, pero bueno, hermano, Amén. es una propiedad para nuestra misión, porque yo lo que compramos también por Dios, que es escrito para nuestra misión. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, Pastor Medina. La oración, el ayuno, el consejo, muy importante, recibir el consejo de los demás. Estrategia, un modelo en mente. Una iglesia con propósito ha sido nuestro modelo en mente este último tiempo. La adoración, la evangelización, el discipulado, el compañerismo, el servicio, son cosas que tienen que estar en este modelo en mente. Que el Señor bendiga este modelo que ha sido de bendición para nosotros, que yo creo que se ajusta muy bien a nuestra iglesia. El hecho de la adoración, la evangelización, el discipulado, el compañerismo y el servicio. En estos equipos de trabajo, primero el reconocimiento de nuestra pastora, siempre. Colaboradores fieles. Yo cambié el título de líderes a colaboradores hace tiempo, por alguna razón. Ahora, si usted le pone oficiales o no sé cómo lo hará en su iglesia, pero yo creo que es bueno que sean colaboradores. Como lo dijo el pastor Castillo, gente que realmente venga a servir. Mi obispo siempre decía, si tú ponías a alguien, pues es difícil sacarlo cuando ya está con el puesto. Así que, amén, el Señor nos dé la sabiduría ahí con el equipo de trabajo que tengamos. Bueno, las mujeres, el equipo de mujeres, la pastora siempre con un trabajo con mujeres. La fuerza de los niños, ojalá siempre, mi pastor David lo mencionaba ayer, el trabajo de los niños en la iglesia tiene que ser muy bueno. ¿Dónde vamos a trabajar? Si no hay nada. En el caso nuestro fue un sitio, pero hay otros lugares, un lugar social, a lo mejor un lugar cultural donde nos podamos conseguir. Físicamente, en una sede, en un lugar donde arrendemos y no perder el alcanzar evangelizando y sirviendo al Señor donde el Señor nos... Este es un desafío permanente. Desde que comenzamos la obra del Señor, siempre vamos a estar trabajando en distintas áreas en nuestra iglesia. La capacitación es súper fundamental. Lo dijo el pastor Anabalón acá, leyendo ese versículo, el pueblo fue destruido porque le faltó. Hay que echar mano a la capacitación. Bueno, primero estamos nosotros, capacitándonos nosotros, estamos recibiendo porque luego hay que entregarlo a la iglesia. El desarrollo de dones, cultos de inspiración, desarrollar cultos inspiradores, evangelizar y consolidar la obra del Señor.
Desarrollar relaciones afectivas con los hermanos hace bien, porque nos ayuda a estar más unidos, más juntos con los hermanos. Bueno, también hemos ido un poco más rápido, pero las responsabilidades que tengo en nuestra misión. Tenemos responsabilidades en nuestra misión, es verdad. El Señor nos ha bendecido una misión tan hermosa. Yo le voy a decir algo. Yo me pico con los hermanos, con esos hermanos que no vienen a la conferencia. Pero yo le digo a mi pastor David, pastores que de repente les gusta ir a los visitas, pero no hacen nada por venir a nuestra conferencia, a las capacitaciones, y después dicen, pues en la misión no se hace nada. No se quiere sacrificar. Y se hace un tremendo esfuerzo, como este, por ejemplo. Damos gracias al Señor. Y yo creo que todos hacemos un esfuerzo por venir. No es fácil, hemos dejado cosas, también invertimos. ¿Para qué? Para recibir. Nosotros queremos crecer. Por eso que yo a veces me pico con esos pastores que no vienen a la conferencia, no vienen a... ¿Será que tengo la camiseta muy puesta? Pero yo creo que hay que hacer. Yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de invitar a los pastores, los pastores diáconos, los jefitas, de invitarlos, hay un desafío cada vez que invitamos a la gente. ¿Sí? Fíjate que yo, en el momento yo debiera estar titulado ya. Ya. Y yo dije, con mis años que tengo para aquí, no, que yo lo sepa todo. Sí. Porque la historia mucho va a llegar. Pero yo no me encanta para qué. Entonces estaba pensando y dije yo, me acordé de las palabras del gran filósofo Sócrates, que dice, solo sé que nada sé. Y me tomé esas palabras y dije, pero yo estoy fronteando, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces dije a mi esposa, vamos a llegar a mi casa. Como le digo yo, podría haber estado titulado, pero estoy en segundo año. No, mi pastor. Pero qué lindo cuando Sí. podemos nosotros despertar. Y así como dice tú, Julio, de que tú amas la misión. Yo llegué a los 11 años de la misión y llegaba, porque era una familia numerosa, ¿sabes? Bueno, mis hermanos, mis recortos, las tías, mis hermanos, todos cenando al Señor. Y el único que me dio la misión fui yo. Que aman. Y cuando asumió mi pastor, el Temuco, cuando me nombraron como presidente, Pastor David. yo le dije, David, pero yo no entiendo porque yo lo conozco de todo chico. Entonces le dije, David, yo fui leal a tu abuela, fui leal a tu padre, y quien sigo siendo leal a ti. Porque así como eres tú, y yo estamos viendo que el grupo de otros pastores, nos reunimos con ellos, y yo digo, no hay como la misión apostólica. Es verdad. Es verdad, es verdad. Por eso la participación fielmente a las actividades de nuestra misión. Nosotros tenemos 3 actividades que no podemos fallar, que es la conferencia anual, Sí, que parte el 19 de marzo, que la anoten. Luego nuestra conferencia semestral, la conferencia de pastora, el congreso de pastora que estuvo pero extraordinario este año. Y también los aportes de nuestra misión. Cuando la obra del Señor ya está establecida, tenemos que hacer un aporte a nuestra misión. Oiga, y aquí yo quiero detenerme un segundo, porque justo el año que nosotros nos fuimos al ministerio, partieron los aportes a la misión. Y nuestra iglesia fue muy, muy bendecida. Yo, es verdad, yo tenía un buen trabajo, yo trabajaba en Sodoma, trabajé 15 años en Sodoma.
y el Señor me bendijo desde que me llamó el Señor al ministerio. Yo pedí traslado, ese año fui el mejor funcionario de la empresa, así que me cambiaron al tiro. Menos de un mes ya estaba en Curicó. Me pusieron vehículo para trasladar. También me pagaron 3 meses de arriendo de mi casa. Pero la misión me hacía un aporte mensualmente, con lo cual nosotros ayudamos, o sea, construimos el templo ahí. La gente decía, oye, tan rápido están construyendo, pero si no hay nadie, ¿cómo lo hacen? Bueno, la misión, esos aportes que me llegaban a mí, como yo trabajaba ahí mismo en Sodima, materiales, ahí se invirtieron y la misión fue fundamental. El aporte de misiones es muy efectivo. Y yo doy gracias al Señor, y lo hago públicamente aquí, que el Señor ha bendecido ese esfuerzo que toda la misión hace. Así que, si me está viendo mi pastor Jacob, que el Señor lo bendiga grandemente, que el Señor puso eso en el corazón para misiones, y misiones ha sido de mucha bendición. La ofrenda para el programa de misiones, la contribución para misiones y el diezmo de los diezmos, que son cosas que tenemos que entregar, son del Señor, así que tenemos que abrir nuestro corazón para Él. Yo les agradezco su tiempo y gracias, mis hermanos. Yo creo que hemos hecho una pincelada, fue rápido, y damos gracias al Señor. Quienes están comenzando la obra, deberíamos tener un minuto para orar y pedirle al Señor, que está mi presbítero Vivero, que me gustaría que pudiéramos orar, especialmente por los obreros que están aquí, por quienes están comenzando la obra, y mi pastor Silvestre, antes que se me vaya, darle gracias al Señor de pastores como usted, que también son un aporte. Si aquí nuestro hijo siempre decía, el que no sabe, aprende, y el que sabe, enseña. Y yo creo que esto es lo rico de nuestra misión, que todos aprendemos para la gloria del Señor. Amén. Padre eterno, cuando vamos a ti siempre lo hacemos a través de Jesucristo, para darte gracias por este tiempo, Señor amado, que nos hemos sentado con un corazón, Señor, enseñable, con un espíritu, Señor, abierto para poder escuchar lo que tú querías ministrarnos esta mañana. Bendecimos al pastor. Bendecimos también, Señor amado, especialmente a los obreros. Ustedes van a comenzar, Señor. Amén. Sí, Señor. Padre, y sé que aleluya, va a ser un lugar maravilloso, va a ser algo especial porque tú has abierto su mente. Amén. Yo te digo, el pastor obrero, lo que Dios te puso en este momento, lo que Dios te habló, Amén. fortalécelo. Amén. Sí, Señor. Anímate allí, anímate, fortalécelo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor, este tiempo que tenemos, que apartamos para poder aprender de ti, Señor amado. Gracias por la misión en la cual estamos. Nos amamos los unos a los otros, Señor amado, y un compañerismo que tú solamente puedes llevar, Señor amado, a cabo, porque tú produces y creas en el hombre el querer y el hacer las cosas, y esto, Señor amado, es tuyo, Señor. Por eso te honramos, Señor, te bendecimos, porque tú, amado del cielo, has puesto esto en el corazón de los cielos, Señor. Gracias por los profesores, Señor. Cada lección, cada clase ha sido especial, Señor. Amén. Gracias, amado Dios. Queremos, oh Dios mío, tu compañía. Espíritu Santo maravilloso, sabemos de que tú estás en este lugar, de que tú nos animas y nos fortaleces y nos das, Señor, las almas. Gracias por esos medios divinos, los cuales tú, Dios mío, todo lo tenemos. Así es, Señor. La oración, el ayuno, la meditación, el estudio de tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Bendícenos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.